Sanssouci. Argonautas, Servicios Históricos, les da la bienvenida a este viaje. Capitán, Guerrero Mexica. Primer oficial, Jax. ¡Todos a bordo! Argonautas, Servicios Históricos es un podcast sobre historias, personajes y sucesos de la humanidad a través del tiempo. Los comentarios aquí expresados representan la información recabada por los locutores y pueden haber otros datos. El Guerrero Mexica y Jax te invitan a subirte a este barco con nosotros y formar parte de esta tripulación. Bienvenidos, Argonautas. Bienvenidos, mis queridos argonautas. El día de hoy estamos presentando Minions 4, próximamente en cines. Ok, me agradó, se queda. Dale. ¿Sale? Va. Así como el aire es el mejor de los elementos, como el oro es el más precioso de los tesoros, como la luz del sol sobrepasa cualquier otra cosa en esplendor y en calor, así también no hay victoria más noble que la de Olimpia. Argonautas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Guerrero, ¿cómo está usted? Hoy me siento deportista. ¿Muy deportista o qué? Hoy me siento deportista porque, bueno, pues ya acabamos la Eurocopa, la Copa América, y ahora pues vamos con los Juegos Olímpicos. Sí. Y además, para esta edición, regresa del carajo nuestro querido vigía, Yoelus. Yoelus, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, como nos están escuchando. Pues aquí, bajando otra vez del carajo para interactuar con el capitán y con el Guerrero Mexica. ¿Cómo te fue por allá? ¿Qué tal estuvo? ¿Muchas carajillas por allá o qué carajos pasó por allá? Bien, todo muy bien en los viajes. Los viajes ilustran. Y ayudan a conocer lugares maravillosos y comida maravillosa, ¿eh? O sea, a donde vayan, prueben la cocina local. Ah, sí, nos dijeron que anduviste por ahí, por el sur del continente, ¿no? Sí, así es. Fui a visitar a los camaradas incas por allá a comer llama, a tomar chicha, que es una bebida de maíz muy esos muy incas que no tienen sillas. Muy bien, me parece muy bien. Pues bueno, ahora justo hablando sobre viajes, hay viajes que a veces reúnen a muchas personas, ¿no? Y hay viajes que hasta se programan, ¿no? Hay muchos viajes que se llegan a programar, ya sabes, pues cada 4 años, ¿no? Y en este caso vamos a hablar de una bonita historia con tintes, creo, un poco sangrientos, ¿no? Tiene ahí su parte fea que tuvo en su momento, más por un loquito allá de Alemania, ¿no? Pero vamos a hablar sobre qué, mi querido Guerrero, porque te veo ansioso. Sobre los Juegos Olímpicos, ¿no? Hay que aprovechar esta fecha. Nos subimos al tren. De la inauguración, nos subimos al tren. Exacto. Bueno, en este caso nos subimos al barco. Al barco, querido sí. Argos. Sí. Llévanos hasta el año 776. ¿Nos vamos para Olimpia? Nos vamos a la ciudad de Olimpia, bueno, a la Hélade en general. A la Hélade en general, que es la Grecia antigua. Ok. Y pues bueno, vamos a iniciar cómo es que se hacían estos juegos, porque se mencionan mucho los Juegos Olímpicos, pero en realidad tenían cerca de 50 juegos que se practicaban. O sea, así como en México era prácticamente todo el año había fiesta, pues Ajá. ellos todo el tiempo tenían juegos de diferentes cosas, ¿no? O sea, atletas. Atletas natos que vivían para el atletismo, ¿no? Exacto. Y bueno, pues tenemos distintos juegos, ¿verdad, mi querido vigía? Sí, en esta ocasión vamos a hablar de los 4 juegos más importantes. Obviamente, los primeros de ellos, los olímpicos, los píticos, los ísmicos y los némicos. De esos 4 vamos a hablar. ¿Y con cuál vamos a empezar, mi querido vigía? Obviamente con los Juegos Olímpicos, que son los más importantes. Y los primeros. Y los primeros siempre serán los primeros, ¿no? Sí, Dirían por ahí. de hecho, han influido tanto que todavía los tenemos, ¿no? Ahora
A partir del siglo XIX se hicieron los modernos, pero en esta ocasión hablaremos de los juegos clásicos con los... ¿Y tantas disciplinas habían desde entonces? No. Eran poquitas. Ahorita les contaremos un poquito más de cómo se organizaban, cuántos días duraban y todo este demás proceso, ¿no? Arránquense. Pero bueno, como ya les habíamos adelantado, los Juegos Olímpicos inician en 776 antes de nuestra era. Para los seguidores de nuestra Virgencita y de Chuchito de Tepito, antes de Cristo. Ok. Estos juegos estaban dedicados a Zeus y se hacían en la ciudad de Olimpia. Y bueno, pues la historia de estos juegos iba donde, pues, en algún momento, bueno, una de ellas decía que hubo una carrera de carros en donde Pélope, que era uno de los tantos nietos de Zeus. ¿Pélope? Pélope. Ok. Pelo, como dijo el Valverde. No, mames. Ok. Bueno, vence al rey Enómano y pues el objetivo era que este rey, cuando se enamoraban de su hija, pues arreglaba todo para que él ganara y al final pues mataba a todos los presuntos, bueno, futuros los intentos de yerno. Ajá. Los aspirantes. Los aspirantes a los yernos, pretendientes. Los pretendientes. Pretentontos. Y bueno, pues aquí su hija se llamaba Hipodamia. Hipodamia arregla ahí el coche de su papá y le zafa las clavijas, le quita las tuercas, ahí todo le mueve para que en el momento de la carrera se deshaga su carro y pues gane su querido Pélope, del que sí estaba enamorado de verdad. Eso es amor verdadero. Eso es amor verdadero. De su padre. Su papá desafortunadamente falleció. Sí. Y Pélope no solo se quedó con la mano de Hipodamia, sino que también se quedó con el trono, ¿no? Bueno. Entonces, ni mandado a hacer. Y bueno, pues esa es la historia que llega con los Juegos Olímpicos. ¿Tienes algún otro datito por ahí? Sí, bueno, también hay otra historia que los Juegos Olímpicos los instituye Heracles en honor a su padre, a Zeus. Recordemos que Heracles era hijo de Zeus y de una mortal, entonces era semidios. Pero también hay otras fuentes que nos dicen que Aquiles, en honor a Patroclo, que es su compañero No está Patroclo. en la Ilíada. Ajá. A sus funerales hacen algunos juegos, algunas competencias deportivas para conmemorar el funeral de Patroclo en esto de los Juegos Olímpicos. Pero el guerrero mexica trae cuáles eran los principales justas deportivas que se llevaban a cabo en los Juegos Olímpicos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tu cara? ¿A poco? Bueno, dentro de los Juegos Olímpicos eran los más importantes de todos los que había. Ahorita, en la actualidad, pues bueno, son como los que más engloban a todas las naciones. Uh-huh. Y en esa época, desde meses antes, los mensajeros anunciaban por todas las ciudades-estado, todas las polis de la Hélade, que se iba a dar una tregua para que tuvieran la tranquilidad de que iban a poder viajar seguros hasta el templo de Zeus en Olimpia. Okay. Ahí, aparte, pues era doble gusto, porque la estatua de Zeus era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, entonces pues era presenciar ahí a Zeus, la estatua de Zeus, y bueno, pues que representaba también pues toda esta cuna del deporte. Además de que había un mito, también como dijo nuestro vigía Ioelus, donde Heracles les lleva unas plantas para que les tapen del sol, porque había mucho sol, y dijeron, no, pues unos arbolitos para que les tapen. Por ahí. Y entonces justamente el olivo es esta planta, ¿no? Es una planta que mitológicamente, digámoslo así, se la lleva Heracles para taparlos del sol y la usan como una corona. Pero había otra razón de que la usaran, porque tardaba varios años en darse, y para que no se destruyeran los campos, ¿qué tenía que pasar?
Pues cuidar mucho el olivo, porque de ahí obtenían, aparte de las El aceite. aceitunas y los aceites, y también estaba muy relacionada con la vid, con la uva, que también era una de las Bebida. cosechas que se tardaban años en obtener el fruto de ellas. De hecho, cuando había guerras entre las distintas ciudades-estado, las ciudades que se agandallaban con otras les quemaban los campos de cultivos de la vid Manchados. y del olivo para que no Ok, o sea, pudieran. nomás por joder, porque Sí, pues sí, no, entonces no tenía otra razón. también se puede explicar esta tregua que se hacía en los Juegos Olímpicos para cuidar esas cosechas, y por eso se daban las coronas de olivo para premiar al ganador, que los Juegos Olímpicos, como bien lo dijo el guerrero mexica, empezaron en el 776 y empezaron solamente con una disciplina, que era la carrera de Stadium. Con eso empezaron los Juegos Olímpicos. Los primeros Juegos Olímpicos nada más se corría el Stadium. O sea, ¿era adentro del estadio? No, el Stadium era una medida de distancia. Ok. Eran Sí, que alrededor de 192 metros y los primeros participantes, los primeros Juegos Olímpicos, nada más se corría O sea, el ¿eran Stadium. como unas carreritas? Sí, unas carreritas, y el ganador se llevaba la corona de olivo y su nombre era inmortalizado en los cantos, y se hacía también una estatua que se ponía ahí en Olimpia para recordar a este O sea, ganador del estadio. Por lo que voy entendiendo, es un evento local, ¿no? Las Olimpiadas empezaron como algo local, o sea, es como que se organizaron en ese tiempo los griegos. Sí. ¿Eran griegos o todavía no eran? Bueno, Sí, digamos, sí, ¿no? sí eran griegos. Y entre su misma banda era así de, vénganse de los demás estados, venían, y que si tuviéramos guerra, lo que sea, había paz. Ajá. Vengan, compitan, regresen y sigue todo como si nada. O sea, era un momento de paz entre esa región, entre ese pueblo. ¿Y en qué momento se volvió pues más grande? ¿Fue una invitación más grande? ¿En qué momento? ¿Cómo fue creciendo esa parte? Pues los Juegos Olímpicos fueron creciendo, como también los modernos fueron creciendo en disciplinas e invitando a otras ciudades-estado. Pero también aquí hay que decir que solamente se competía con las ciudades-estado griegas. No Ok. participaban ciudades de Egipto, ciudades de Asia Menor, ciudades de otros lugares, no participaban, eran exclusivamente los griegos. porque Seguía siendo un evento interno, por así Sí. decirlo, ¿no? Local. Sí, local de los griegos. Ahora nuestros Juegos Olímpicos modernos es una invitación a todas las naciones del mundo. En Bueno. aquella época, A las que quieren. sí, a las que quieren y pueden. De hecho, los Juegos Olímpicos modernos tienen más participantes que la Organización de Naciones Unidas. Ok. Participan más naciones en los Juegos Olímpicos que en las Naciones Unidas. Ok. Y aunque no te quieran, puedes participar con la bandera Del Comité Olímpico. Comité Olímpico, ¿no? Rusia. Me parece muy bien. A ver, sigamos en el camino entonces, muchachos. Sí, y además, bueno, yo lo veo así, contestando también a tu pregunta, que pues era como no sé, como cuando jugabas fútbol con tus amigos en la calle y al final dices, pues ya nos aburrimos de jugar. Yo creo que sí somos mejor que los de la otra calle, vamos a retarlos, ¿no? Ya. Y ya después no, pues vamos a buscar un torneo más grande, ¿no? Sí. O sea, yo pienso que era esa idea, porque también el objetivo de los Juegos Olímpicos, también como la frase que leí al principio de Pausanias, no había una gloria por tu país o por tu nación o por tu Era algo familia. individual. Era individual, ¿no? Claro. Era un logro individual. Entonces, pues era pues también un poco egocéntrico, ¿no? El demostrar que tú eras mejor que todos en alguna disciplina y ya con el tiempo en varias disciplinas, ¿no? Sí, de las disciplinas aquí que traemos mencionan. estaba también el Diaulus, que era correr 2 veces el estadio. Wow. También tenemos el Dolichos, que era correr de 7 a 20 vueltas en el estadio. Estaban loquillos, Entonces, empezaron a crecer. Una muy interesante era el Oplitodromo, que era una carrera con la armadura que llevaban los guerreros, es decir, con su escudo, con Ok. su lanza y con su peto.
Ok. tenías que correr, o sea, también estabas demostrando tus habilidades de batalla. A muchos lo hacen en el metro, ¿no? Y Con su el mochila. yelmo y las grebas, Ok. que es el casco y las protectores de las piernas. Ok. Y ya después se va a modificar esto porque obviamente acababan todos sangrados, heridos Pequeño detalle. y ya solamente corrían con el escudo. O sea, dejaron las grebas, dejaron todo lo demás y nada más con el puro escudo corrían, ¿no? Sí, no se encontraba sentido, ¿no? Pero bueno. Sí, y fueron creciendo porque los Juegos Olímpicos griegos duraron muchísimo tiempo. ¿Y qué periodicidad tenían? Igual que los... O sea, que cada los cuatro. modernos. Cada cuatro. Cada cuatro Eso sí, eso es Sí. una tradición, eso sigue Sí. siendo algo... Y aquí también me gustaría decir que a veces los medios de comunicación, los que no son libres y combativos como el tuyo, Capitán Ok. Jax, Uy, sí. Ajá. se confunden al equiparar Juegos Olímpicos con Olimpiadas. A ver. Es decir, los Juegos Olímpicos son las competencias deportivas que se realizan en un periodo de tiempo, ¿no? Ok. Es decir, en la antigüedad entre 5 y 7 días, Ajá. ahora los Juegos Olímpicos duran 15 días, 3 Sí. semanas, Sí. y las Olimpiadas es un periodo de tiempo que pasa entre unos Juegos Olímpicos y otros Juegos Olímpicos. Es decir, a ti te podían preguntar cuántos Juegos Olímpicos tienes en lugar de cuántos años. Y tú contestabas que tenías 7 Ok. u 8 Olimpiadas. Qué ¿no? Es fea un- manera de medirle la vida Sí. a alguien, pero... Pero era Ok. una medida de tiempo, así se decía. No, pues hace 10 Olimpiadas que Ok. mis padres se casaron. Olimpiada es como igual a un lustro. Sí, sí. O sea, puede vaya, ser. Ajá. estoy diciendo una Sí, sí, una definición medida de de- una un lustro medida igual temporal. a 5 años, una olimpiada igual a 4 4 años. años. Ok. Sí, Que- eso son realmente las Olimpiadas. Un Pero- dato completamente innecesario de medir el tiempo, de ponerle un nombre, pero bueno, olimpiada, ok. Sí, Mira, qué cosa. Retomando un poco también el inicio de las Olimpiadas, como muchas de las cosas que hacían las civilizaciones de antaño, había fiestas por los solsticios o los equinoccios marcando las estaciones. Ok. Y justo los Juegos Olímpicos se daban en la primera luna llena después del solsticio de verano. De verano. ¿No? ok. Ahí marcaban cuándo se iniciaban los Juegos Olímpicos. Por geografía compartimos la misma, Ajá, por el sí, el trópico, hemisferio pero... norte. Ah, ok, Sí. sí estamos en verano, cierto. Sí, Correcto. entonces empezaban y se desarrollaban entre julio y agosto, más o menos Ok. empezaban los Ya Juegos que los Olímpicos. niños salen de vacaciones. Exactamente, también eso ayudaba y empezaban con la hecatombe, o sea, sacrificaban 100 bueyes en honor a Zeus. O sea, había unas Ok. comilonas sabrosísimas, ¿no? Ok. Los invitaban y de ahí viene hecatombe, es sacrificio de 100 bueyes. Oye, y en ese tiempo eran 5 días, y era para nada más esto de correr, dar 5 vueltas. ¿Esos 5 días se ocupaban para eso nada más? Sí, estaban organizados por tiempo. Bueno, vamos a lo principal. ¿Quiénes podían participar en los Juegos Olímpicos? Solamente los requisitos eran ser varón, Ok. mujeres no estaban incluidas, Venga. ser libre, esclavos no podían participar, Ok. y no tener delitos religiosos, ¿no? O sea, que sí fueras creyente en Zeus y los demás dioses del panteón Ok. griego, y que con eso, y bueno, y obviamente ser griego, haber nacido en las tierras Y el perfil, ¿no? helénicas, Ok. y tan, ¿no? Ok. Ajá. Bueno, entonces, ¿qué hacían con esto? Un mes antes, los atletas se iban a la ciudad de Élide. Los atletas iban a la ciudad de Élide y allí eran supervisados por los helanódicas, que eran los jueces. Entonces ellos se encargaban de que tuvieran una alimentación específica todos, o sea, para que no hubiera no, pues él comió carne de la buena, él comió frutitas adulteradas. Nada de clenbuterol, nada de eso. No. Ok. Y entonces, o sea, 90 días antes los llamaban y un mes antes ya estaban concentrados. En ese mes les vigilaban su alimentación, su ejercicio, que no salieran del Igualdad lugar. de condiciones. Ajá, en igualdad de condiciones y además por motivos rituales y religiosos, ¿no? Entonces, ya llegaban el primer día
Y el primer día se trasladaban de la ciudad de Élide, se trasladaban a Olimpia. Ahí juraban, o sea, como en la ceremonia inaugural, juraban ante el dios Zeus que no cometerían ilegalidades y que los jueces, y los jueces también juraban que iban a ser imparciales, que no le iban a favorecer a nadie, al igual que los atletas que se habían preparado, o sea, que estaban ahí porque estaban muy bien preparados. Bueno, entonces el primer día, ya después de la inauguración, se hacía la primera competencia que no era de atletismo, sino era de música. A los atletas. Algunos. Ok. Se buscaba a los heraldos y a los trompetistas. Esa era la primer prueba que hacían. El heraldo lo ubico como periódico, pero... El heraldo era el vocero, ¿no? El que fuera el mejor heraldo, el que tuviera como la mejor voz, como la mejor proyección de su voz. Okay. Decían, tú vas a decir quiénes son los ganadores de tal competencia. Ah, ok. Tú vas a decir los ganadores del pentatlón porque es la más importante. El anunciador. Ajá. Sí. Ok. Pero elegían a varios heraldos. Ajá. Entonces los ponían así. Y los trompetistas, que eran los que tenían el honor de pitar cuando iniciaba. Así. Vámonos, ¿no? Qué belleza. Y ahí. Entonces, esa era la primera prueba. Ok, ajá. Era la primera prueba. Yo como trompetista. No, es que virtuoso, hasta en eso también. Ok, ajá. Y bueno, pues ya eso pasaba el primer día, todo tranquilo. El segundo día eran las pruebas hípicas. ¿De caballo? De caballo, exactamente. Eran caballos con y sin silla. Las pruebas que hacían, y las más vistosas, las más llamativas y las más antiguas, que eran las cuadrigas, que eran las competencias de caballos de 4 caballos. Normalmente tenían que dar 8 vueltas cuando era en caballo individual. En las cuadrigas, que iban de a 4, el auriga, que era el conductor de estos caballos, tenía que dar 12 vueltas. ¿Iban montados en él o iban como en una carrocita atrás? Sí, iban como en una carrocita. Sí, si vieron Ben-Hur cada Semana Santa, así como esos. Pues así en el Gladiador, ¿no? Ahí donde... Gladiador también, sí. También, okay. Que Gladiador más... Que Gladiador 2 yo creo que no va a existir porque... No le tengo mucha fe. No le tengo mucha fe. Además ya se había muerto Máximo Décimo Meridio, entonces. No le tengo mucha fe, y luego de ver en el tráiler a un emperador romano africano tampoco me suena bien. ¿Qué? ¿No han visto el tráiler? No. Bueno, pues okay. ni lo vean. Qué mal spoiler acabas de dar, pero bueno. A ver. Y bueno, también dentro de las competencias se hacían competencias de mulas, pero pues no eran tan bien vistas porque pues no eran no traían, no eran de caché, no eran como de nivel. Mulas, ya, okay. Sí. Okay. Y las más importantes por vistosidad, ¿no? Que eran las calpe. Las de calpe eran donde pues iba el jinete ahí con su caballo dando vueltas. Okay. Y las últimas vueltas tenía que bajarse del caballo y echarse a correr, jalando de los cordones al caballo y él llevar a su caballo a dar la vuelta. O sea, ahora él... Ajá. Ok. Él arriaba al caballo. El mundo al revés. Okay. Corría y lo jalaba, que era el calpe, que era muy interesante. Ya por la tarde de ese segundo día se realizaba el pentatlón, que eran 5 pruebas. Ajá. En las 5 pruebas tenemos el lanzamiento de disco, el lanzamiento de jabalina, la carrera y el salto. Y la lucha también. ¿Lucha grecorromana? Sí, lucha grecorromana tenías que inmovilizar a... Bueno, no era grecorromana porque nada más era griega. Era griega. Nada más había 2 reglas en la lucha. No podías morder al adversario, entonces Mike Tyson no pudo haber participado. Ni golpes bajos, supongo. No, y... ¿Eso sí? Sí, y picar los ojos, meterlos. Claro. Eso era lo único que no se valía en la lucha. Todo lo demás... Todo estaba permitido. Sí, y aquí en el pentatlón era muy, muy interesante porque tanto en lanzamiento de disco, en el salto de longitud y en el de jabalina, se premiaba al mejor lanzamiento tras 5 intentos.
o en el salto, bueno, pues igual tras 5 intentos. No se tiene bien documentado el salto de longitud como era, pero por los datos que tienen de el score los saltos más grandes, 16 metros, 18 metros, ¿qué? Es muy difícil que con un salto lo hayas llegado así. Entonces, más bien yo creo que eran varios saltitos y ya, ¿no? O sea... Oye, seguro no estaban jugando avioncito ahí en ese tiempo. Y aparte tenían una técnica bien rara porque arqueólogos han descubierto que usaban una especie de pesas en las manos para que cuando corrieran lanzaran sus manos hacia enfrente y llegaran un poquito más lejos todavía de lo que sus piernas, o sea, sus piernas ya llegaron hasta ahí, pero aventaban así sus manos hacia enfrente con las pesas y jalaban otro poquito más para dar un cachito más adelante. Ok. Y llegar, ¿no? Qué random, sí, qué mundo tan más... Bueno, y fueron cambiando estas disciplinas durante mucho tiempo porque esos Juegos Olímpicos modernos sí duraron bastante tiempo. Duraron alrededor de 1200 años. Es decir, hubo alrededor de 293 Juegos Olímpicos. Eso iba a sacar la división de 1200 entre cuántas Olimpiadas. Era el dato. Pero alrededor de 293 Juegos Olímpicos. Entonces fue bastante tiempo. Okay. Sí, y la gran cantidad de estatuas de campeones que estuvieron ahí, que les daban el título de periodoniques, que eran aquellos que habían triunfado en un periodo. Un periodo también era el espacio de tiempo. Y ellos, pues, eran los ganadores de ese espacio de tiempo, ¿no? Ok. Y bueno, continuamos con el tercer día. Ya pasamos los primeros 2 días, acabamos el pentatlón. En el tercer día era un día festivo, religioso, donde se hacían honores a Zeus. Zeus. Hacían honores a Zeus, hacían varios sacrificios que habían empezado bien y que los dejara terminar bien. O sea, eran como la mitad del tiempo, ¿no? Okay. En el cuarto día se hacían carreras pedestres. Es decir, en un estadio no se ponían pedos. No se ponían pedos. No se entusiasmaban. Solo hice una señal y lo entendieron muy rápido ustedes. Pero bueno. Entonces, eran carreras que corrían el estadio, que corrían en menos de 200 metros, 192 metros. Y esa carrera era tan importante porque le daba el nombre a la carrera el ganador. Después ya lo mencionó Ioelus, que es el diablo, y las carreras de fondo, que tampoco se sabe de cuántos metros eran, si eran de 100, 200, 500, un estadio, 2 estadios, 1000 estadios, no sabemos, pero eran carreras de fondo. Y también las carreras, aunque muchos esperarían aquí que fuera el maratón, pero pues el maratón no fue una prueba, porque esa obedece a la batalla de Maratón, donde el general Filipides corrió 42 kilómetros para anunciar la victoria, ¿no? Ioelus. De ahí viene el maratón. De ahí cuando son la guerra contra los persas. Ajá. La primera batalla importante para los griegos, que es la batalla de Maratón. ¿Maratón está en dónde? Cerca de Atenas. O sea, es territorio griego. Sí, es territorio. Estaban griegos. Ahí colindando con la zona que en ese momento tenían los persas dominados. Okay. Los 42 kilómetros que corre es de donde se llevó a cabo la lucha, que era como un pantano, y fue lo que se aventó corriendo, llegando a la ciudad de Atenas anunciando ¡ganamos, ganamos, ganamos! ¿Y si iba corriendo o iba en caballito? Iba corriendo. Sí, fue corriendo. Así lo creo, o sea, sí, teníamos aquí grandes corredores que traían pescado desde Veracruz hasta el Gran Cuauhtémoc, ¿no? A Moctezuma. Perdón. Sí. Ok, sí, es creíble. Puede ser. Había relevos, pero... Bueno. Sí, había relevos. Pero pocos, tampoco era. Pero él sí se alocó y dijo, yo. Ya sabes que hay gente necia en todos lados que dice, no, relevo no, yo llego. Sí, que le van a... Pues ahí al final ya dejó el cuerpo ahí tumbado, ¿no? Ok. Y bueno, para el último día dejaban lo más pesado, que era la lucha, el pugilato y el pancratio. Que ahí, bueno, pues la lucha ya mencionó las reglas
y Oelus. Ajá. El pugilato, pues era box. Ok. De ahí vienen los pugilistas. Ajá. Y el pancratio, que era la mezcla de los dos. La mezcla de los dos, donde se podían agarrar a golpes con los puños, se podían hacer derribes. Y O sea, UFC, ¿no? Sí, básicamente más o vale menos todo. sí. Vale todo. Más o menos sí. La diferencia, o las grandes diferencias que tenemos, es que vencían por derribar de espaldas a tu rival 3 veces. Eso era el final, ¿no? No tenías que golpearlo hasta desangrarlo, que se desmayara. Solo derribarlo. Solo con que lo derribaras y su espalda completa tocara el piso, Ok. 3 veces, ya con eso ya perdía, ¿no? Si caía de media espalda y luego con el cuello se garqueaba para que no tocara, no contaba como punto, igual que en la lucha olímpica y la lucha grecorromana de la actualidad. Okay. Y la diferencia es que estaban emparejados por sorteo, no había que división de peso ligero, de peso medio. Te puede salir pluma. Un chaparrito contra un gigantón y ya. Sí, bueno. por eso Seiya se enfrenta contra Cassius en los Caballeros del Zodiaco. no estaban emparejados. Que le mocharon la oreja a Casio igual que a Donald Trump, por cierto, ¿no? Oye, no es San Donald Trump ahora. Por favor, qué dato, pero bueno. Y lo interesante de aquí es que los árbitros tenían varas para poner orden. Si algún atleta no seguía su indicación, les daba un barazo así de no puedes hacer movimientos prohibidos. El toque de la muerte no lo puedo hacer. No, entonces barazo, ¿no? Entonces, si hacían salidas antes de tiempo, también les daban un barazo y regrésate. Todos empezamos juntos, ¿no? Qué manera tan... Cero en conducta de vida, donde sacó sus mañas. Era una forma bonita de poner orden, ¿no? Sí. Y bueno, pues al final... pues ya lo adelantaba Yoelus, que a los ganadores les hacían su estatua, su familia les hacía su molecito, ¿no? Canción, bueno, aparte de que lo regresaban a las ciudades como héroes y ya, o sea, tenían resuelta su vida. Por haber ganado ya los mantenían toda su vida. No pagaban impuestos. Ajá. Les daba la ciudad alguna beca vitalicia. No, bueno. Los sentaban en los lugares de lujo. Ajá. O sea, lo recibían de... No, siéntalo aquí porque él es un ganador de los Olimpios. Él es un periodonique. Ajá. Siéntalo aquí hasta adelante. En la VIP, siéntalo, por favor. O sea, no tenías que hacer nada. Mira, muy bien. Creo que es una tradición que se sigue a la fecha, ¿no? Sí, los atletas en muchos lugares se siguen viendo como héroes, ¿no? Pero les durará igual 4 años y quítese, ya llegó el nuevo... No. Ellos era vitalicio. Igual cuando regresaban a su ciudad, a su polis natal, incluso les tenían que ofrecer un puesto... ¿Gubernamental? Un puesto de gobierno, un puesto así... Ya, o sea, tú decías, ya ganaste tú. Ya. Tú eres el bueno. O sea, si tuviste la constancia y la fuerza de voluntad para sobreponerte a todas estas pruebas, puedes ser un buen gobernante. O puedes ser un buen dirigente. O puedes ser... etcétera, ¿no? Aunque no sepa leer. Exactamente. No sepa hablar, ¿no? Pero demostraba disciplina y eso para los griegos era importante. Creo que sí, en esa parte sí concuerdo. Una persona que tiene o que ha tenido un régimen de constancia, de hacer un deporte de alto rendimiento, es una persona que tiene disciplina, ¿no? Y que es constante. Entonces, pues también es algo loable, es mejor que nada, ¿no? Pero bueno, creo que deberían de verse mayores capacidades para regir a alguien, pero bueno, ese es solamente mi comentario mortal, ¿verdad? Yo que no le sé a esto. Sí, ¿verdad? Nosotros también vamos a dar premios a nuestros fieles seguidores que nos escuchan. Muy bien. Vamos a hacer los juegos argolímpicos. Juegos olímpicos, porque no es un periodo, por favor. Juegos argolímpicos. Ajá. Y vamos a ver cuántos seguidores se manifiestan en los comentarios, muy bien, en YouTube, en Spotify. Sí. ¿Cuántos más nos siguen en Instagram? Que solo tenemos 20 seguidores, ¿no? Ya prometemos subir más cosas. Sí, usarlo, ¿no? Sería algo lindo para pedir que lo vean.
Sí, Eso estaría muy bien. pero bueno, pues motivación con motivación para los Juegos Argolímpicos. Ayúdenme, ayúdalo. Sonaste muy parejita, pero bueno, a ver, ok. Y bueno, también dentro de todo esto, había otros juegos que Ioelus nos tiene preparados, que nos iba a mencionar, que también tienen ciertas características. De ese tipo. De ese estilo. Eran parecidos, como les dije en la introducción, estaban los píticos, los ítmicos y los némicos. En todos había competencias deportivas, pero los píticos, que esos se hacían cerca de la ciudad de Delfos, del famoso oráculo de Delfos, esos eran más bien juegos con cantos y poesía. Es decir, en los teatros se reunía la gente y de repente decían, en estos juegos... Batallas Jax de rap. La pelea de gallos. va a tener que declamar algunas tragedias griegas. por Susanita ejemplo. tiene un ratón. O los 7 contra Tebas, Ok. o la Siete Orestiada, contra Teo. Ese título lo hubiera visto en otros lados, pero ok, ajá. o la Orestiada, o la Iliada, Ajá. o Ifigenia entre los Tauros, que son tragedias griegas que hablan principalmente de la guerra de Troya. Ok. No solamente la guerra de Troya se ve en el libro de Homero, la Ilíada, sino otros dramaturgos Hablan griegos sobre como Esquilo, Sófocles y Eurípides escribieron sobre estas tragedias. Entonces, a ti te pedían que hablaras sobre un poema y los jueces se reunían y veían quién era el que mejor había declamado esos poemas. Eso era como el OTI, ¿no? Sí, más o menos. Como era. el OTI, ahí llegaban y tráete tu canción, componla, cántala y a ver qué show. Con tu muy particular estilo. Ok. Estos juegos empezaron siendo cada 8 años, Ok. después fueron cada 4 y también se premiaba. Cada con- 2 Olimpiadas, por favor, Sí, Vigía. perdón, Te cada encargo, 2 ¿no? Olimpiadas Gracias. eran los Ok. juegos píticos Ujú. y ahí se premiaba con una corona de laurel. Ok. Y estos juegos píticos estaban dedicados a uno de los dioses que es hijo de Zeus, que es Apolo, que es el mensajero ¿Dios de del los sol? dioses. Sí, ¿no? Apolo es el dios del sol. Ajá, Sí. y también es el mensajero. El ¿no? mensajero. de El los mensajero de playeros. Zeus. Sus playeras son buenas. Ok, Sí, ok. Y al igual que los olímpicos, que tiene su cuestión mítica, Ok. se decía que estos juegos los instituyeron porque Apolo fue a matar a una serpiente que vivía en Delfos, que era el del famoso oráculo, la serpiente Pitón, y él la mató con unos flechazos, y a partir de ese momento los juegos píticos se hacían en honor a que Apolo había matado a esta serpiente terrible. Órale. Qué ¿No? bonita manera. Sí, o sea, también estos juegos traían este trasfondo, que eran relacionados con los mitos griegos. Por ejemplo, en los juegos némicos, esos estaban dedicados a Hércules, a Heracles, Ajá. cuando realizó uno de sus 12 trabajos. Heracles tuvo 12 trabajos, entre ellos matar a la Hidra, que es el dragón de 7 cabezas, también matar al Cancerbero, que es el perro de 3 cabezas que cuida la entrada al Hades. Un es buen decir, al sicario, infierno. ¿no? Sí, era. Sí le Y hacía entre eso. ellos fue también derrotar al león de Nemea, Te digo. que era un león terrible con una piel indestructible, Ajá. y Heracles lo mató haciéndole una llave china, y entonces Me dijo, ven. Ok. estos juegos estaban dedicados a esa proeza de Heracles. Ok, ok. Y por último, los juegos ísmicos, que esos se desarrollaban En el- Oaxaca. No, En en, el istmo. otro No. istmo. Ah, en otro istmo. Ok, El ok. istmo de Corinto. Muy buenas las bodas en el istmo, ¿eh? Nada Sí, más les sí, digo, ¿eh? ahí Uf. el baile del Locotas, guajolote uf. y Ahí el la mezcal. comilonga que te das, no, mano. Excelentes, excelentes en Oaxaca. Perdón, nunca Qué he comido. bárbaros, qué bárbaros. Con un chocolatito de agua. Gracias, padre. Sí, Ahora sí. Y estos juegos estaban cerca de la ciudad de Corinto, En Ok. Argólide. y ellos estaban dedicados al dios Poseidón. Ahora, obviamente los yucatecos no irían, porque ya ves que han tenido sus problemas con Poseidón. Chuck es rey acá, por favor. Entonces, Ok. estos juegos ísmicos los estableció uno de los héroes míticos griegos llamado Teseo, que Teseo fue quien derrotó al Minotauro en el laberinto. Me acordé de Maná ahorita.
como te deseo. Ah. Perdón, ok. Ajá. Entonces, No, bueno. Perdón, güey, me llegó. eran también como en honor a esa mitología griega, ¿no? Exalzando a sus dioses. A sus dioses, Y que ahí Teseo fue muy interesante. Bueno, a mí me llamó mucho la atención que Teseo venció a un gigante que se llamaba Simis. Y este Simis atacaba a los Que no era viajeros. doctor. Que no era doctor. Que no era doctor, era- esquina, ok. Era parecido. Era parecido, no es igual. pero en grandote. Era Ok, así ok. como la botarga, pero Bien hecha, pero ¿no? Así ajá, y como- grandota. Y no, y era cruel. O sea, los viajeros los agarraba, los clavaba ahí pues en los riscos cercanos a la zona marítima, les retorcía los brazos, les rompía extremidades, los dejaba ahí sufriendo, al final se las desgarraba y los dejaba ahí colgados y ya luego los mataba. Entonces era un poquito cruel con la gente, un poquito nada más. Como a Batman cuando le rompieron la espina. ¿no? Sí, como Bane. No des spoilers. ¿Spoiler? No des Tal spoilers. vez, no por lo favor. sé. Ajá. ¿O spoilers o en el pasado estamos hablando? ¿Quién sabe? sé, No, futuro, no. pasado. Vemos. En el pasado. Ajá. Entonces, pues Teseo lo vence y en honor a él, pues los premian ahora con pino a los ganadores de los Juegos Ísmicos, que después lo cambiarán por apio. Por fabuloso. Ok. No, Por coronas de apio. que Apio. también era- coronas de apio, ¿no? Mira. No, te daban un apio para tu jugo verde, no creas, ¿no? O sea, no, qué premio. No, hombre, bueno, qué fibra tengo ahora. Ok. Pues estos en resumen eran los juegos panhelénicos, es decir, de todos los griegos. Recordemos Ok. que pan es una palabra griega que significa todos. Todos. ¿no? Entonces, por eso son los juegos panhelénicos, los 4 más importantes. Como bien dijo el guerrero mexica, había alrededor de 50 o más de estos juegos. Más, pero estos sí. eran los más importantes. Y los que siguen en nuestros días, pues son los Juegos Olímpicos. Ahorita creo que ya vamos a la parte de la actualidad, entiendo. Me llama mucho la atención, la otra vez estaba poniendo atención en cómo hacen lo de la llama olímpica, ¿no? Y justo meten ahí al dios Apolo, ¿no? Que prácticamente ponen como un espejito, no sé cómo es, algo como en forma cóncava, y que es lo que da la llama, ¿no? Que así es como lo prenden. Sí. Esta tradición es muy moderna, es viejona, o de qué estamos hablando. No, también estaba en los Juegos Olímpicos ¿En original? originales. Ok, en los del Así. 776. Sí. Como era del patrullero, ¿eh? Tú muy bien, Ok, tú muy ok. bien. Ajá. 776. Porque como te Es decía, 777, pero... como te decía, todas estas fiestas de la humanidad antigua tienen que ver con los ciclos, ¿no? Ahora nosotros ya somos una sociedad que está alejada un poco de esos ciclos porque vivimos en esta modernidad, pero en esas épocas eran muy importantes los ciclos, ¿no? Cuándo hay que sembrar, cuándo hay que cosechar, cuándo se puede prender el fuego, ¿no? Cuándo viene lo marcado de las estaciones. Claro. Y estos juegos eso marcaban y el fuego pues era muy importante. Oh, vital. ¿no? Sí, vital, porque sin fuego, Sí, la y más carne en y los todo, inviernos sí, el en frío, Grecia que claro. eran muy extremos. Entonces, sí, era muy parecido encender este fuego en Olimpia, y se sigue encendiendo en Olimpia el fuego. Sí, el de fuego ahí, olímpico. esté donde esté, ahí lo generan y ya lo mandan, ¿no? Por DHL, creo. Pero sí, lo siguen. Es una tradición, creo que, pues muy de old school, ¿no? Esa parte. Y se apaga y game over. No dejan una velita, ¿no? No, Así, se ¿va? apaga cuando terminan los Juegos Olímpicos. Ok. Se apagan. Dato curioso, Ajá. la primera mujer en encender un pebetero olímpico. ¿Fue la mexicana? Exactamente, estuvo muy Eso, bien. Que subió los escalones de Ciudad Universitaria. Universitaria. Y fue la primera mujer en encender el pebetero. pebetero. México en la vanguardia, ¿eh? Es que siempre teníamos la tela color, mano. O sea, Ajá. teníamos que ver a la damita ahí prendiendo. Era básico. Muy bien México ahí. Inclusivo Desde ahí, claro. desde tiempos memorables. Sí, porque en los Juegos Olímpicos. Intentando. En los Juegos Olímpicos antiguos, ninguna mujer, salvo una mujer, ¿no? Sí, hubo una mujer que fue ahí, participó en los Juegos Olímpicos. ¿O eso vendrá en los argodatos?
Entonces Tal no me vez. adelanto. Por favor, porque se vienen secciones nuevas. Lo vi desde el carajo Vigía, muy... Por favor, es que muy no antes. bajó a la reunión también. Acá quiere llegar. No me pasaron el memo. El argodato. Allá no le llega el Wi-Fi. ¿Todavía tienes más información, mi querido Guerrero? ¿O nos vamos ya directo a los argodatos, como ustedes? Pues nada más, estos juegos, como bien lo dijeron, nos enfocamos en la parte antigua de los Juegos Olímpicos. Tendríamos que hacer algo pues más moderno. Hay muchos datos curiosos también de los Juegos Olímpicos de la era Modernos. actual. Ajá. Desde que el varón Pierre de Coubertin reinician con todo este proceso. Como bien mencionaste hace rato, los Juegos Olímpicos de Nazis. 1936 en Alemania, pues todo lo que conllevaron esto, ¿no? Inclusive Lo pues, de Berlín también, ¿no? Sí, lo de Múnich. Lo de Múnich. de perdón. Múnich. Ajá. Estaba cerca. Sí, también los del boicot cuando la Guerra Fría en Rusia 1980, en Moscú 1980 Ay, sí, no. y en Los Ángeles 1984. Ok. Los países capitalistas vetan los juegos del 80 y no van a... O del bloque de los... Ajá, en Moscú 80 los países capitalistas no asisten a los Juegos Olímpicos. Oh. Y luego en 1984 los países del bloque socialista no asisten a Los Ángeles. De hecho, hay un cada quien capítulo... agarró su balón. De hecho, hay un capítulo de Los Simpson donde Los Simpson Krusty- ilustrándonos. donde Siempre, Krusty siempre. dice que va a regalar hamburguesas Krusty a los que ganen las medallas olímpicas, Ajá. pero habían dado todas las hamburguesas Krusty a los países socialistas y como no van, pues Pues ni modo, se quedaron sin hamburguesas. Es cruel, pero es real. es ahí real. duro pero justo. Duro, pero justo. Sí. Pero bueno. Y después- las Olimpiadas, sin olvidar los Juegos Olímpicos del 68 en México, que también llevan Bueno, ahí una... Híjole. Mucha sangre de paso, Sí. que tampoco se puede olvidar, pero bueno, pues ya. Pues Ya lo hicieron. hablaremos. Y lo hicieron bien, porque fue una noticia interna. No llegó a la luz internacional y si llegó fue vista de noche. Pero Sí, llegó después. Sí, Llegó después. Sí. Lo supo hacer bien ese dientón, fíjate. Ese Pero bueno. HDP. Puedes decirlo con todas sus letras. Aquí no tenemos esas restricciones, pero somos bien cultos. Así que dejémoslo así, ¿no? Vamos a... ¿Te parece? Claro que Ahora sí, pasa el adminículo de metal. Y vamos a los argodatos. Ay, mira, qué bonito. Qué sincronizados. Esa cosa. Bueno, vamos con argodatos. Las mujeres, si bien no podían participar en los Juegos Olímpicos, la única forma indirecta como participaban era si eran dueñas de algún caballo. Ok. Ellas se registraban su nombre, aunque el conductor o el auriga, pues era un varón que cabalgaba su caballo, pero bueno, pues, era una forma indirecta de participar. Aunque hubo una mujer que fue Ferénica de Rodas, que ella se situó entre los entrenadores, atletas y demás, y se puso ahí a ver cómo su hijo competía en la lucha. Al final gana su hijo, ella se va y se avienta, se celebra con él, lo felicita, sin ningún disfraz de por medio, y se dan cuenta de que es una mujer. No. Y bueno, pues estuvo nada más. Lo que le salvó de su muerte fue que tenía un hijo campeón, y aparte, pues... bueno, ya tenía con anterioridad un hijo campeón, Ok. y aparte que había ganado otra vez. Entonces le dijeron, bueno, nada más por eso te perdonamos. Pero cambiaron la regla de que ahora sí, todos los entrenadores y los deportistas, los atletas, deberían ir desnudos totalmente para que no se colara ninguna mujer y trajera ahí sorpresa bajo el vestido. Ok. Y ni siquiera de espectadoras podían estar las mujeres. ¿Tanto sí? Sí, solo hombres podían estar Ok. presentes, ¿no? Entonces, ese es mi argodato del día de hoy. Muy bien, muy bien. Mi querido Joel. Sí, yo también traigo el argodato. Los últimos Juegos Olímpicos clásicos griegos se dieron por allá del año 393, ya de nuestra era, y los prohibió el emperador romano Teodosio mediante
Edicto de Tesalónica. Es decir, como veía que estos Juegos Olímpicos eran paganos y empezaba a expandirse el cristianismo, entonces este emperador, que ya era un poco de tendencias cristianas, va a prohibir estos juegos por considerarlos paganos en el 393 y van a resurgir, como bien dijo Guerrero Mexica, hasta finales del siglo XIX. En 1894 se van a dar los primeros Juegos Olímpicos en Atenas, va a ser, y son alrededor, actualmente se han desarrollado 33 ediciones de Juegos Olímpicos. Esta va a ser la 33. Pero sí se han parado. Sí, estos Juegos Olímpicos modernos O sea, no se han hecho siempre cada 4 años. No, hay en el 40. En la Primera Guerra Mundial. Ajá. Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, perdón. Sí, en el 40. Sí, en el 36 estuvieron los de Berlín. Pero ¿Y se desfasó o nos fuimos a 4? En el COVID también, ¿no? Ajá. Se pospusieron, postergaron o sea, se un hicieron. año. Sí, aunque fue Tokio 2020. Se hizo en el 21. En el 21. Se hizo en el 21. Ese es mi argodato para el día de hoy. Ese es mi argodato bien curioso. No sé, lo tenía bien planeado. Espero que les haya gustado, pero bueno, chicos, no lo planearon bien. Decirles, pero pues muy bien. ¿Algo más, mi querido Guerrero, mi querido Yoelus? Saludos, comentarios, algo que quieran Pues disfruten los Juegos decir. Olímpicos. Hay disciplinas deportivas que vemos solamente cada 4 años. Sí. Y hay algunas disciplinas en donde los mexicanos sí llegan a las finales, no como los maletas del fútbol. Por favor. Aquí sí tenemos atletas de calidad como tiro con arco, como clavados, ¿no? Entonces es buen momento para ver los Juegos Olímpicos. Y pues saludos a toda la banda Argo Escucha que nos sigue cada jueves o cada miércoles o cada martes o cuando ustedes nos escuchen. Cuando le den play a esto. Guerrero. Exacto. Y también saludos a todos nuestros argoescuchas. Saludos. Ajá. A todos nuestros argoescuchas constantes, frecuentes, que cada que me los encuentro dicen, nada más una vez me saludaste. Bueno, ok. luego le digo, ya vendrán cobramos, más. ya cobramos después del primer saludo. No es cierto, no se crean. Pero sí. Pero sí, Deposítenos. 540. No es cierto. Saludos a todos, hombres y mujeres por igual. Aquí no discriminamos, amigos, amigues y todos. Pues muchas gracias y recuerden que... No, tranquilo. Ah, tranquilo, ¿también? por favor. Es que ya se quiere ir a ver la inauguración. Tenemos que Es que ya la inauguración... Por Bueno, favor. ya está la inauguración y pues ya quiero ver Yo las competencias. tengo que hacer mención muy importante a muchas personitas que he recibido aclaraciones y reclamos, ¿Ves? sobre todo reclamos, de que a veces no compartimos, ¿no?, la información de al momento, el mero jueves a las 10 de la mañana que se publica esto, ¿no?, en todas las plataformas que ya ustedes conocen. Pero pues es porque ustedes no se suscriben, banda. O sea, les hace falta ahí nada más ponerle ahí en YouTube, nada más en la campanita y póngale suscribir. Y miren, primer jueves, 10 de la mañana, ahí está, ahí tienen su contenido. En Spotify lo mismo, en todas las demás plataformas lo mismo. Les pedimos encarecidamente, por favor, ahí suscríbanse y miren, se van a evitar el problema o la pena de decir, ¿por qué no subieron capítulo? Y ahí es donde tú volteas y le dices, ¿y por qué no estás suscrito? Exacto. ¿No? Entonces, Muy bien bajado ese balón, ¿eh? por favor, ahí les encargamos encarecidamente, suscríbanse, no cuesta nada por ahora, pero por favor, ahí para que tengan de primera mano todos los jueves. Y muchísimas gracias a nuestro vigía Yoelus por haber bajado el día de hoy Muchas gracias. a su bonito Argonautas. Ahora sí, mi querido Guerrero, dele cierre como se merece, Bueno, por pues favor. ya, cuídense, bye. Ay, mi vida. Nada, no es cierto. No, pues recuerden que la historia y la cultura son para todos y son gratis. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast fue traído a ustedes gracias a Sanssouci Producciones. Nos escuchamos la siguiente semana. Excelente día. Bye.